El siguiente análisis, sobre todo lo estoy tomando de un economista que sigo en Twitter, que se llama Brooks. No me acuerdo de su nombre, pero se apellida Brooks. Síganlo, bueno, ahí luego lo comparto en redes. Y es prácticamente el crecimiento del PIB de México comparado contra otras economías, específicamente en Latinoamérica. Y quiero que veamos ciertas cositas porque el panorama de crecimiento económico de México, sobre todo cuando tomas un PIB real, o sea, quitándole la inflación, y lo indexas a partir de, pues más o menos del 2008, ¿no? 2008, 2009, que fue después de la crisis financiera, ¿no? De la global, pues realmente México no ha tenido mucho crecimiento. O sea, se ha visto relativamente estancado en comparación con economías como Brasil, Chile, Perú, y bueno, Estados Unidos pues ni se diga, ¿no? Entonces, quiero compartirles este pequeño análisis, está muy bueno, está gráfico y me gustaría escuchar pues también sus opiniones de qué piensan y qué ha estado sucediendo, ¿no? En esta primera gráfica aquí podemos ver los crecimientos del PIB real del 2006 al 2025. El índice 0 o 100 es en diciembre del 2009, ¿no? Y aquí podemos ver, México es el amarillo, entonces si empezamos a ver el crecimiento desde aquí, se ha quedado muy rezagado si lo comparamos contra Chile. Vean el de Chile, ¿sí? Vean el de Colombia. Colombia espectacular. O sea, un ¿Qué- crecimiento en prácticamente los últimos 20 años. Es La, Colombia. Y, la Colombia Y es. qué nos refleja, perdón que te interrumpa, nada más para entender bien la gráfica. ¿Esta Y? Ah, no, la Y de la gráfica son millones de Ah, dólares. es. No, 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 no. Es un índice. O sea, es como si 100 es en el 2009 y ya el crecimiento que vaya teniendo, por ejemplo, del 2009, ¿no? Que está en 100, Colombia creció del 2009 a la fecha, pues prácticamente, no sé, un 58 puntos, ¿no? Entonces creció 58% Ah, la economía, ok, la ya. economía de Colombia. La de México, si estaba en 100 en el 2009, pues creció aproximadamente un 25% en los últimos 20 años, ¿no? Que eso quiere decir que pues, prácticamente Colombia en los últimos 20 años creció al doble de México. Y creo que eso incluso lo podemos ver empíricamente si alguien ha ido a viajar por algún lado, como que ya comienza a ver colombianos por todos lados, incluso en México, en Estados Unidos, en Europa. O sea, ya colombianos empieza a ver por todos lados, ¿no? Lo mismo tenemos con Chile, aunque Chile creció un poquito menos que México, perdón, que Colombia. A Argentina sí le ha ido de la patada, pero bueno, pobres argentinos tuvieron ahí prácticamente 2 décadas de regímenes populistas, ¿no? Entonces, bueno, no crecieron nada. Y a Brasil también le fue muy mal en las últimas 2 décadas, específicamente lo que ellos le llaman la década perdida, que es como del 2014 a finales del 2020. ¿Por qué? Porque en esta época fue cuando cayeron mucho precios de petróleo, también de soya, porque son grandes productores de soya, ya lo vimos en un episodio pasado. También hubo aquí, fueron todos estos, ¿cómo se llamaban estas empresas que tuvieron escándalos de corrupción? Odebrecht. Fue Odebrecht, fueron muchos escándalos de corrupción, Odebrecht, que llegaron hasta la presidencia, hubo escándalos con Dilma Rousseff, entonces creó un pánico internacional que nadie quería invertir ahí, ya van de subida, ¿no? Ya han tenido crecimiento, pero bueno, sobre todo, ¿a quién sí le hemos ganado? A Argentina y Brasil. ¿Sí? Esto como primera gráfica. Ahí les va la segunda. Ok. Aquí podemos ver en esta siguiente gráfica el crecimiento, ¿no? Igual nuevamente indexado al 2008 como 100 y el crecimiento del PIB de Estados Unidos, ¿sí? En términos reales contra el PIB de México. Chequen cómo, y esto coincide al 100%, Con la entrada de López Obrador. con la cancelación del aeropuerto, güey. Deja tú la entrada, con la cancelación del aeropuerto y cómo, incluso antes de COVID, ajá, ya estábamos en una recesión. O sea, antes del COVID, que fue cuando entró AMLO, ya estábamos en una recesión y Estados Unidos sí ha mantenido sus crecimientos económicos, ¿no? Cuando en México, pues solamente tuvimos un crecimiento económico en la recuperación de COVID, ¿no? Aquí ya estábamos estancados antes del COVID, cae COVID, caemos en la recuperación, tenemos crecimiento, pero a partir del 2024 ya nos estamos viendo estancados otra vez, ¿sí? Aquí está un poquito más desglosado por qué tuvimos crecimientos. Aquí en esta gráfica podemos ver los crecimientos del PIB por variable en la ecuación, ¿no? Tenemos consumo, eh, gasto gubernamental, inversión, Inversión. exportaciones y otros, ¿no? Ahora, fíjate cómo incluso antes del COVID teníamos un consumo muy bajo, casi no había inversión, ¿sí? Y por eso el PIB antes del COVID ya tenía crecimientos negativos, ¿sí? Caemos en COVID, viene la recuperación
¿Y qué vemos en el sexenio de AMLO? Por lo cual tuvimos y yo le voy a decir, un crecimiento falso. ¿Qué fue ese crecimiento falso? Inversión. ¿Qué es esta inversión? Pues prácticamente Tren Maya, aeropuerto y Dos Bocas. ¿Sí? Termina esta etapa de inversión, se cae el consumo, ¿sí?, a niveles prepandémicos, y lo único que nos ha estado salvando desde que entró Sheinbaum, aquí se pueden ver las barras rosas, que es el superávit, ¿no? O sea, que estamos exportando mucho más de lo que estamos importando. Y creo que solamente por eso, y creo que esa es mi conclusión, solamente por eso, gracias a que Estados Unidos se está peleando con China, solamente por eso no caímos en recesión en el 2025. Y aquí en las gráficas se puede ver pues fácilmente. No, y también eso también ayudó a que pues, Estados Unidos, con su estrategia de devaluación monetaria para fortalecer sus exportaciones, a México nos está beneficiando muchísimo. Sí, o sea, y al final creo que aquí también está el sartén por el mango que tiene Estados Unidos. O sea, le dice, o sea, yo te pongo un arancel del 20% y te mando a recesión. Pero, claro, pero sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el consumo está bajo, porque las inversiones están bajo y porque el gasto gubernamental también está bajo, ¿no? Lo único que nos salvó en el 2025 de no caer en una recesión económica fue que China se peleó con Estados Unidos. ¿Sí? Siguiente gráfica. Bueno, esta no voy a explicar, está medio aburridona. Pero bueno, aquí, ahí les va. Tenemos los crecimientos de PIB, pero aquí ya lo tenemos en términos reales, igual indexados, David. Pero aquí también los tenemos per cápita, ¿sí? Los per cápita son los azules y los que son crecimientos reales del PIB pues son los negros, ¿no? Fíjense cómo el crecimiento per cápita del PIB de México prácticamente desde el 2007 no ha crecido. Y cuando digo per cápita es que, o sea, tienes el PIB y luego lo divides entre las personas que viven en el país, ¿no? Y pues obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos sube el PIB real y luego el per cápita real también sube. ¿Por qué? Porque el crecimiento del PIB es más acelerado que el crecimiento demográfico, ¿no? O sea, crece más el PIB que la población, ¿sí? Eso también lo tienes en Brasil, ¿sí? En Brasil también lo tienes. Lo tienes en Chile. En Colombia ni se diga. Han tenido un crecimiento de PIB per cápita espectacular los colombianos. Ve Perú. ¡Wow! Perú, ¿eh? Sí, no, a Perú también le ha ido súper bien en las últimas 2 décadas. Y los únicos... Bueno, al único que le ganamos en Latinoamérica es Argentina, pero bueno, ya si no le ganamos a Argentina, yo no sabré qué decir. Y México, prácticamente desde el 2007, el crecimiento del PIB per cápita en México está estancado. Y a ver, antes de la pandemia, ahí estábamos un poquito más arriba, pero después de la pandemia, o sea, no hemos recuperado el crecimiento que teníamos prepandemia, ¿no? Que esa fue también pues una de las conclusiones que vimos en la primera gráfica, ¿sí? Y esto está durísimo. O sea, que no hayamos crecido en el PIB per cápita en las últimas 2 décadas es preocupante. A mí... Yo creo que se refleja claramente en que, y eso lo podemos ver no solamente en este gobierno, en cualquier país que va con un crecimiento acelerado, en cuanto entra un gobierno socialista, se detiene. Y lo hemos visto en Noruega, y lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela, en Colombia, y aquí en México no es la excepción. Entran los populistas, el crecimiento se detiene y vamos a empezar en caída. Hasta que algo pase. Sí, pero lo triste es que también es antes del populismo, ¿no? O sea, más bien... Pues es que aquí ya estábamos de la fregada. Sí, exacto. O sea, no fue el único factor, ¿no? No fue el único factor. Ajá. O sea, veníamos muy mal de Compeña, pero si se fijan aquí, algo había de crecimiento. Pero ya después viene el COVID y pues no, o sea, no nos hemos recuperado del COVID. O sea, a niveles pre-COVID no nos hemos recuperado. Y eso fue hace 7 años. Sí, cuando prácticamente pues todas las economías ya lo superaron, ya, palomita, y México no. Sí, que más bien a mí lo que me transmite un poco, que no sé si es así tal cual la matemática, pero que hay más desigualdad. O sea, que el crecimiento del PIB o el crecimiento del desarrollo del país crezca y que no sea igual per cápita, o sea, que no se vea tan alineado, yo creo que puede ser por un tema de desigualdad. No, yo creo que es más bien falta de oportunidades. O sea, y que eso justo a mí me hace totalmente sentido con el tema de la
Pero la duda, disminución... aquí no importa quién se lo quede. Si todo fuera de una sola persona, no afectaría el GDP per cápita. Exacto. O sea, si Porque se fuera divide dueño de entre todos. todo, se divide entre todos, es cuánto nos tocaría y se divide entre todos. Entonces aquí la desigualdad no la podemos ver en estas gráficas. No. O sea, no sé si es el crecimiento entre el número de habitantes y da Es eso. igual. Es eso. O Es eso. Ajá. si hay un estudio detrás que diga, pues el PIB per cápita. No, es literal dividido entre el número de personas del país. Sí, el otro sería como el purchasing power, ¿no? Que tiene. Exacto. Ajá, no. Aquí es literal dividido entre las personas del país, per cápita. Y yo aquí más bien no es desigualdad, es falta de oportunidades. Y que eso a mí me cuadra 100% con el tema de que disminuyó la pobreza porque no disminuyó la pobreza porque hay más oportunidades, disminuyó la pobreza porque el gobierno le está transfiriendo directamente a la gente. ¿Sí? Y eso no crea economía, porque ese dinero ya existía. Si hubiera más oportunidades, más empleo, mejores compañías, que toda esta inversión que hicieron, por ejemplo, que toda esta inversión que hicieron del Tren Maya lo hubieran puesto en el aeropuerto, pues eso hubiera sido una inversión productiva, ¿no? Entonces habría mucho más empresas, mucho más empleo de calidad, bien pagado con empresas internacionales, y eso hubiera crecido el PIB y per cápita también. Entonces creo que esto es más bien falta de oportunidades y mala inversión del gobierno en el último sexenio. Esta gráfica, para desmentir el tema de la inversión extranjera directa, muestra el total de inversión extranjera directa en el eje X en relación al PIB, incluyendo las reinversiones, y en el eje Y excluyendo las reinversiones. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué vemos? Colombia, que seguramente nominalmente Colombia tiene mucho menos inversión extranjera directa que México, ¿no? Porque nosotros estamos pegados a Estados Unidos. Nominalmente sí. Nominalmente, obviamente, pero si lo comparas contra el PIB, Colombia está muchísimo mejor parado que México. Brasil está muchísimo mejor parado que México. Chile está muchísimo mejor parado que México. El único que está mal parado es Argentina. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué estamos haciendo mal como para que en relación al PIB tengamos peor calificación que Colombia, Brasil y Chile si nosotros estamos pegados a la mayor economía del mundo? ¿Sabes? Sí, creo que todos tenemos la respuesta. Sí, o sea, el récord de inversión extranjera directa no fue gracias al gobierno, fue a pesar del gobierno. Creo que por necesidad de los gringos, no porque les interese estar invirtiendo en México, ¿sabes? Claro, obvio. Sí, conclusiones duras. Y bueno, la creación de empleo formal. Aquí les tengo esta grafiquita que yo lo he estado comentando porque yo siempre sigo esos indicadores, se me hacen de los indicadores más importantes económicos, cuántos empleos formalmente se están creando. Aquí al final del 2025 podemos ver, aquí tenemos dos números en el 2025, en todos los otros años tenemos solamente uno. El azul es el oficial, 278,000 plazas, ¿no? Empleos creados, pero si quitamos a los Rapis y a los Ubers, realmente solamente se generaron 72,000 empleos formales. Y esto es obviamente una clara disposición de los temas que están haciendo, que también son de carácter populista, como el tema de subir el salario mínimo, de de cancelar el outsourcing y todo eso con lo del reciclo y toda la gente que ya tiene la posibilidad de decirle a los empleados, oigan, pues les voy a pagar en efectivo y ustedes se hacen reciclos y listo. O sea, yo cada vez lo estoy viendo más y de verdad creo que es un tema que el gobierno no se ha puesto a pensar en lo que está pasando ahorita con el término en pequeñas y medianas empresas principalmente. No pues en Walmart, no en Flextronics y todas esas gigantes que obviamente los tienen checados, pero la mayor parte de la gente la emplea en pequeñas y medianas empresas que no la están revisando. Sí, creo que como el 70% de las plazas las hacen las pymes. Pero creo que también, o sea, todo eso tienes toda la razón, pero creo que también refleja la mala infraestructura que tenemos. O sea, las malas calles, las malas carreteras, la mala seguridad, la mala energía, la mala infraestructura hídrica. O sea, toda la infraestructura está a la patada, ¿no? Y pues obviamente pues, se crean menos empresas. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene menos apetito de crear empresas. Pero ahí viene el mundial. Todo se va a recuperar. No, claro. El mundial ver, en cuanto llegue el mundial, o sea, todos vamos a estar felices, la economía va a subir. Listo, y ya. Sí, como que he visto ahí también en qué va a pasar. Vamos a meter un gol a la corrupción, como dicen los gobernantes.
Sí, como que yo he visto demasiado ánimo por el Mundial, en el sentido de que es un evento macroeconómico, sí, obvio, pero no sé qué tanto vaya a impulsar al desarrollo de México. O sea, creo que sí algo. Me da gusto Lo que es un mismo que en el mundial. 68. No, me da gusto que es un mundial en el que no se está invirtiendo tanto, ¿no? Como en estas mega macro elefantes estadios que no se van a volver a utilizar, como pasa en muchos otros eventos deportivos. Y porque ya prácticamente son estadios que ya están hechos y la inversión es más bien como en la infraestructura de comunicación, cosa que si se queda, pues bendición. Gracias al Mundial nos están trayendo conexiones a aeropuertos y no se está como quemando ese dinero pues en canchas de fútbol inutilizables, ¿no? Creo que va a ser algo bueno, pero creo que como que mucha gente está así muy entusiasmada de que no, pero este año es año de Mundial y va a haber derrama económica. Creo que sí va a ayudar, pero tampoco creo que sea el centro eje de nuestro crecimiento. De acuerdo. Vamos terminando, Luis. Venga. Ya por último, esta última gráfica son los crecimientos. Esto, bueno, al menos es de enero a noviembre, todavía no estaba diciembre, y yo creo que todavía va a tardar un ratito que salga el dato de diciembre, de los indicadores mensuales de actividad industrial. ¿Sí? O sea, prácticamente es el sector secundario, ¿no? El primario es agricultura, el secundario, como bien decía David, que en Estados Unidos seguramente va a explotar, es todo el tema de manufactura, construcción, minería, ¿no? Y luego están los terciarios, que prácticamente son comercio y servicio. Fíjense aquí en esta tablita como los únicos años donde todos los indicadores del IMAI, ¿no? 4, minería, servicios básicos, construcción y manufactura, han estado en negativo, fue en el 2009, recesión, ¿no? Uh-huh. En el 2020, COVID, y en el 2025. Y en el 2019, que fue cuando entró AMLO, nada más porque la manufactura salió con un crecimiento de 0.19, pero prácticamente cuando entró AMLO, antes de COVID, también estuvimos en todos los sectores del IMAI en negativo. Qué duro, ¿no? Bastante. Y ya, esto es todo. O sea, creo que este es un gran reflejo. Mi conclusión es, pues esto es un reflejo de cómo las inversiones que se hicieron en el sexenio pasado no redistribuyeron la la riqueza, y tampoco crearon nuevas oportunidades. Yo siempre hago esa analogía: si se hubiera construido el aeropuerto, ¿cuántas empresas no se hubieran venido para acá y cuántas empresas no se hubieran creado en vez de haber hecho el Tren Maya y el AIFA? O sea, creo que estos números macroeconómicos serían otros y contentos y buenos. Se vería muy diferente todas. Y si no le hubieran dado en la madre al Poder Judicial, y si podemos irnos toda la noche, ¿eh? Bueno, pero estoy dando los principales, ¿no? Sí, también si hubiera mejor seguridad y si hubieran invertido en energía y si no hubiera tanta corrupción y creo que la lista es interminable, pero al menos esas dos. O sea, que lo que se invirtió que lo que se invirtió en el sexenio pasado realmente no va a tener un beneficio económico al país, porque van a ser elefantes blancos. O sea, claro. el Tren Maya se va a quedar ahí, prácticamente nadie lo está utilizando, y la IFA se va a quedar ahí, prácticamente nadie lo está utilizando, ¿no? De acuerdo contigo. Bueno, queríamos palabras de aliento para iniciar el episodio, pero está bien. No, pues échenle ganas. Y a pesar de todo eso, vamos bien. Y a pesar de todo eso, México va creciendo. Y a pesar de todas las cosas, todos los topes, todas las debilidades que tiene nuestro gobierno, las amenazas que vienen del exterior, México va hacia adelante. Sí, eso es impresionante, ¿eh? Pero pues bueno. El corazón de los empresarios y de la gente que está echándole ganas está muy fuerte. Y la gente no se va a dejar caer a pesar de que tengamos un gobierno de la patada. El crecimiento de México es a pesar del gobierno. Claro. Sí, esa es mi conclusión. Y ya, listo. Ese era. Yo les avisé que estaba un poco triste el análisis. Y ya, pues bueno. Lo que no se mide no se mejora. Sí, claro, digo, qué bueno que existen estos datos. Pero empíricamente creo que también uno lo puede sentir, ¿no? Que ya nada más para terminar, les quiero enseñar la gráfica de la inversión en engineering construction, ¿no? O sea, calles, infraestructura hídrica,
puentes, bla, 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 todo eso. Chequen. Y que justo cuadra, ya ves que hemos dicho, es que no se ha hecho nada en los últimos 10 años, ¿no? Hasta el 2015, ¿no? Había crecido y luego se vino de bajada completamente, ¿no? Prácticamente con Peña se vino de bajada. Con AMLO subió, pero es nuevamente esta conclusión. Subió, pero porque se construyó el Tren Maya y se construyó el aeropuerto y Dos Bocas, que ninguna realmente está generando riqueza para las personas ni nuevas oportunidades. Al contrario, Entonces, puestos de administración, de manejo, nos va a quitar flujo en vez de dar. Exacto. Entonces, este pico de inversión, imagínense que este pico de inversión realmente hubiera sido inversiones productivas. Entonces, pues no, seguimos en las mismas que en el 2014, o sea, sin realmente inversión en Heavy and Civil Engineering Construction. O sea, y creo que eso lo podemos ver en la calle. La infraestructura en México está de la patada. Listo, concluyo. Listo. Concluyo. Pues bueno, yo quiero agradecer a todos los cifreros que nos estuvieron escribiendo de los capítulos, que cuando ya comenzamos nuevamente, muchas gracias a todos. Ya estamos de vuelta. Ya pueden esperar el capítulo nuevamente todas las semanas. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Sofía. Yo me divierto muchísimo haciendo todas estas pláticas. Somos 3. La verdad, sí. Tengan un excelente inicio de semana todos. Excelente. Gracias.